a desarrollar nuestra clase. Estamos, como le mencioné, en la unidad 2 de la asignatura de Epidemiología y Salud Pública. En este caso, el proceso salud-enfermedad es, como le mencioné, el tema de nuestra unidad. Y hoy en nuestra clase vamos a estar analizando estos contenidos. Vamos a hablar sobre la epidemiología. ¿Cuál es el concepto de epidemiología? ¿Cuáles son los principios fundamentales que rigen esta ciencia, áreas de la epidemiología en la que se divide esta especialidad? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Qué aplicaciones tiene la epidemiología? Vamos a ver que tiene muchas aplicaciones y vamos a estar analizando. ¿Y cómo se relaciona con otras disciplinas de la salud y de otras ciencias afines? Si fuéramos a definir qué es la epidemiología, por supuesto que como se trata de una ciencia que tiene un propósito tan amplio, entonces vamos a encontrar, por supuesto, varias definiciones, enfoques. Podemos, por ejemplo, ir al significado, ¿no? Desde el punto de vista etimológico, semántico, el término epidemiología. Este término proviene del griego y es un término compuesto, ¿no? Por varios vocablos y expresiones. En epi sería sobre o acerca, ¿no? El estudio sobre el pueblo, que sería demos, y logos es estudio o ciencia, es decir, la ciencia que estudia sobre la población, sobre el pueblo. Entonces, imagínense ustedes, ¿no? Lo complejo que son las relaciones sociales, lo complejo que son todas las interacciones que se dan en una población, en un país, en una comunidad. Entonces, estudiar todos esos elementos es el objeto de esta ciencia, enfocado fundamentalmente en analizar las desviaciones del proceso salud-enfermedad, la frecuencia con que ocurre, qué factores determinan estos eventos o sucesos, cómo se relacionan los factores de riesgo con las desviaciones del proceso salud-enfermedad. Existen, como le mencioné, varias definiciones. En general, todas se enfocan en que es el estudio de la población humana de manera colectiva y donde se analizan los procesos de salud-enfermedad, ¿no? Y su distribución, su comportamiento. Según este autor, David Kleinbaum, año 1982, él en su definición abarca algunas importantes acciones de la epidemiología. Es capaz de describir el estado de salud de la población e identificar sus desviaciones mediante mediciones. Es capaz de evaluar mediante muchas variables, hacer una descripción del estado de salud, tomando en cuenta que el estado de salud es un concepto amplio, que como vimos, la salud está determinada por factores biológicos, psicológicos, sociales y de los servicios de salud. Incluye el estilo de vida, el ambiente, factores biológicos. Entonces, por supuesto que es un campo amplio, ¿no? Para describir el estado de salud de la población. La epidemiología como ciencia es capaz de identificar la frecuencia, la prevalencia, la incidencia y las tendencias de la enfermedad en una población, entre diferentes grupos, en un área determinada. Para eso se vale de diversas herramientas de medición que serán objeto de estudio más adelante en nuestra asignatura. También es capaz de dar una explicación a los factores causales
los factores que influyen en la aparición de las enfermedades, desde el origen de los agentes biológicos, en el caso de las enfermedades transmisibles, los mecanismos de transmisión, hospederos, reservorio, cadena de transmisión. Se dedica a estudiar al detalle cada enfermedad y sus características, ¿no?, que tienen que ver con la transmisión. En el caso de las enfermedades transmisibles, pero también en las no transmisibles, también explica factores causales, factores asociados, explica las consecuencias, las complicaciones de estas enfermedades, los factores de riesgo que la determinan, tanto en enfermedades transmisibles como en enfermedades no transmisibles. Es capaz de predecir el curso de una enfermedad en una población, es decir, mediante estudios analíticos, la epidemiología analítica, mediante análisis estadísticos y análisis demográficos, puede determinar el curso de una enfermedad. Hoy, por ejemplo, a la hora de abordar la epidemiología, como estamos en esta situación de pandemia de COVID-19, podríamos utilizar, hacer alusión a esta, en el caso de una enfermedad infecciosa, hacer alusión, por ejemplo, a esta epidemia y ver cómo la epidemiología es capaz de predecir el comportamiento de la enfermedad. Hemos visto, todos hemos estudiado en estadística el comportamiento de la campana de Gauss, la fase ascendente, la fase de meseta, la fase descendente. Todos esos cálculos permiten predecir el comportamiento tanto en la morbilidad, los casos, la mortalidad. Y a la hora de analizar esas estadísticas, bueno, podemos en salud pública hacer estimaciones del comportamiento de una enfermedad. La epidemiología también propone los medios de control de las enfermedades, es decir, qué estrategias de salud son las más apropiadas para controlar las enfermedades. Hay veces que, por ejemplo, en las enfermedades infecciosas hay que decidir dónde actuar, sobre el hospedero, sobre el reservorio, sobre la cadena de transmisión, sobre el vector, por ejemplo, las enfermedades que tienen un vector. Es decir, qué medidas son las más apropiadas. Entonces, obviamente, es una ciencia que tiene una utilidad inmensa en el campo de la salud pública. Es la principal herramienta que tiene la salud pública a la hora de enfrentar los problemas y las desviaciones del proceso salud-enfermedad y de tomar decisiones en cuanto a la organización de los servicios de salud, para que las intervenciones sean lo más efectivas posible. El Centro de Control de las Enfermedades de Atlanta, el CDC, plantea esta definición de epidemiología. También abarca lo que tiene que ver con las desviaciones del estado de salud-enfermedad, la distribución, causas, determinantes de estos eventos y cómo aplicar estos resultados a la solución de dichos problemas. Bueno, teniendo esto como base, que la epidemiología es una importante herramienta para la salud pública como ciencia y que tiene un campo de acción muy amplio, estudiando todos los procesos que influyen en las desviaciones del proceso salud-enfermedad, podemos decir que tiene un importantísimo lugar es decir, ella establece un puente entre las ciencias médicas y las ciencias sociales. Porque obviamente, como su objetivo de estudio es la sociedad, las poblaciones, entonces tiene muchos aspectos, ¿no? En que se intercambia información, conocimientos, ¿no? Otro principio es que aplica el método científico y aplica este método enfocado fundamentalmente en el estudio de la enfermedad en poblaciones humanas. Se considera una ciencia básica para la medicina preventiva. Tal como, por ejemplo,
desde el punto de biológico, la medicina, hay ciencias básicas, anatomía, fisiología, por ejemplo. La epidemiología es una ciencia básica a la hora de abordar la medicina con enfoque preventivo. Otro de sus principios es que es una fuente importantísima, clave, para determinar las políticas que van a aplicar los sistemas de atención a la salud. Y también se basa en, como se basa en el método científico, se basa en la relación causa-efecto entre los factores que producen la enfermedad y las consecuencias, ¿no? Los efectos de la enfermedad en sí. Gracias a los avances en la epidemiología se ha podido, y se puede hoy en día, con todo el conocimiento acumulado, identificar las causas de enfermedad. Por ejemplo, la epidemia de COVID-19, gracias a todos estos estudios, inmediatamente los primeros casos comenzaron en el mes de diciembre, ya para el mes de enero estaba identificado el virus, su genoma, su mecanismo de transmisión, las medidas, inmediatamente se orientaron medidas de distanciamiento social, medidas de higiene personal, y se empezaron a analizar cuáles eran las consecuencias, ¿no?, de la enfermedad y cómo diseñar las políticas sanitarias para prevenirla, evitar lesiones y muerte. Entonces, ¿qué principios tiene también otros principios de la epidemiología? Es que en el análisis de las enfermedades se requiere un enfoque individual, es decir, conocer la enfermedad, sus causas, su fisiopatología, conocer sus síntomas clínicos, el tratamiento, todos los aspectos individuales de la enfermedad asociado a un enfoque colectivo, ¿no? Tanto de enfermedades transmisibles como no transmisibles. Esto es un principio de la epidemiología. Todos los problemas de salud tienen una dimensión colectiva. Los seres humanos vivimos en sociedad. Y los problemas de salud, la inmensa mayoría de los problemas de salud son multicausales. Es decir, que en las enfermedades hay múltiples causas. Enfermedades infecciosas generalmente se identifica un agente biológico, pero alrededor de ese agente biológico se dan otras condiciones o circunstancias. Y esto es más evidente en las enfermedades no transmisibles, donde las causas son multicausales. Pensemos, por ejemplo, en el cáncer, ¿no? Toda una serie de causas y de situaciones que se relacionan para la aparición de esta enfermedad, por ejemplo. La determinación de estos factores causales se hace no solo por observación, sino por el análisis lógico, ¿no?, y estadístico. Y el control de los problemas debe tener dos importantes enfoques. Debe ir a la causa del problema y debe enfocarse también en la prevención. Es decir, es mejor, hemos visto ya, ¿no?, la medicina preventiva, es mucho mejor prevenir una dolencia que curarla. La asociación causal exige sustentar los mecanismos de causalidad, es otro principio. Los modelos teóricos no se equiparan a las experiencias. Es decir, que hubo un tiempo en que la práctica de la medicina se basaba en la intuición, en la observación empírica de las enfermedades y su comportamiento. En el caso de la epidemiología se basa de modelos teóricos. Ya lo hemos visto mediante el análisis de indicadores, tasas, mediciones que no necesariamente tienen relación con la experiencia, y muchas veces los resultados que se obtienen son resultados sorprendentes, ¿no? Y hoy en día, por supuesto, independientemente de que la experiencia, como médicos nos valemos en nuestra experiencia y nuestra y de la de otros médicos a través de la historia, ¿no?
y de otras investigaciones, ¿no? Vale, por supuesto, pero muchas veces los modelos teóricos que se diseñan se pueden hacer a partir de análisis estadísticos, análisis matemáticos. Algo muy importante, que la epidemiología es una ciencia que continuamente está investigando, lo investiga todo, pero esas investigaciones, por supuesto, que tienen una utilidad, tienen un fin, para integrarse con una intervención. Otro principio de la epidemiología es que todo problema de salud debe analizarse en un contexto. Es decir, el contexto, el lugar, el momento, el tiempo, las circunstancias en el que el problema está influyendo. Un enfoque amplio. Y así es que verdaderamente, bueno, tiene un gran valor esta importante disciplina científica, la epidemiología. Bueno, la epidemiología se ha dividido en áreas en dependencia del objeto de estudio, del método de estudio que se utilice. Uno de sus áreas, la primordial, la más importante, la primera que existió fue la epidemiología descriptiva, que describía el fenómeno epidemiológico hacía una descripción, es una observación de un fenómeno epidemiológico y describía su comportamiento tanto a nivel individual como a nivel colectivo, haciendo toda una descripción de su comportamiento, de distintas variables como frecuencia, distribución, incidencia, prevalencia, ¿no? Y es muy importante cuando estudiamos una enfermedad hoy en día y leemos la epidemiología de la enfermedad, lo primero que vamos a leer es su descripción desde el punto de vista epidemiológico, ¿no? Su comportamiento, sus tasas, ¿no? Sus indicadores. Ese es el campo, es una de las principales áreas de la epidemiología. ¿Qué variables usa para el estudio? Bueno, utiliza variables individuales y variables colectivas, ¿no? Por ejemplo, variables primordiales son la edad, el género, la raza, los factores y factores socioeconómicos del individuo, su ocupación, su nivel de ingreso, nivel educacional, el acceso a los servicios de salud, el empleo, todos esos factores, ¿no? Que vimos que tienen una gran influencia en el estado de salud de la población. Y también otros factores del interés de la epidemiología a la hora de describir una enfermedad son los factores relacionados con el estilo de vida, hábitos, comportamiento, también son objeto de estudio de la epidemiología descriptiva. Bueno, otra área de la epidemiología muy importante es la epidemiología analítica. Esta se basa fundamentalmente, por supuesto, como lo dice su definición, analizar los factores o las causas que producen una desviación del estado de salud, del proceso de salud-enfermedad. Y para ello se basa en varias herramientas, por supuesto, el método científico, métodos estadísticos, métodos matemáticos, que permiten determinar las causas y los factores de riesgo que influyen en las desviaciones del proceso de salud-enfermedad. También es un área de la epidemiología, la epidemiología experimental, que mediante estudios de laboratorio, ya sea con animales, con personas, con individuos o con poblaciones, pone a prueba o determina factores importantes en el surgimiento de la enfermedad. La idea es, en este caso, en la epidemiología experimental, demostrar, ¿no?,
por el método experimental, probar una hipótesis o determinar o comprobar la causa de una enfermedad y su comportamiento. Para eso se vale de las herramientas de investigaciones de laboratorio. Otra área de la epidemiología, en este caso mucho más moderna, la ecoepidemiología, se interrelaciona con los nuevos conceptos que hay sobre la importancia del medio ambiente, del ecosistema en que las personas viven y la relación del ecosistema y el ambiente con los factores que determinan el proceso salud-enfermedad. Cómo es esta interacción y cómo también se encarga de evaluar las desviaciones de los factores ambientales que, como vimos, son importantes, ¿no? Ahí hay factores físicos, factores sociales, no solo lo físico, no solo estamos hablando, cuando hablamos de ambiente, pues obviamente no solo hablamos del agua, del suelo, del aire, también hacemos referencia a aspectos que tienen que ver con la vida de las personas, de la sociedad. Bueno, hasta aquí hemos visto la definición de epidemiología, vimos algunos conceptos, hicimos un análisis de estos conceptos, ¿no? También vimos áreas de la epidemiología y principios que tiene la epidemiología como ciencia. Ahora, podemos también definir qué objetivos tiene la epidemiología. En primer lugar, siempre fue el primer objetivo de la epidemiología, identificar las causas de la enfermedad. Más adelante vamos a hacer una lectura, ¿no?, breve sobre los antecedentes históricos de la epidemiología, y ese fue su primera intención, su primer objetivo, identificar las causas de la enfermedad. También determinar la extensión y gravedad de la enfermedad y estudiar la historia natural de la enfermedad y su pronóstico. Otros objetivos generales de la epidemiología es identificar las causas de una enfermedad, los estados relacionados con la salud y sus factores de riesgo, determinar o estudiar la historia natural de enfermedad, evaluar medidas preventivas y terapéuticas y proporcionar el fundamento para el desarrollo de políticas de salud. Ambos son objetivos generales, son similares desde la perspectiva de diversos autores, ¿no? Pero acá tienen 5 objetivos fundamentales: identificar las causas de la enfermedad, determinar su extensión, estudiar su historia natural, evaluar medidas preventivas y terapéuticas y proporcionar el fundamento para el desarrollo de las políticas de salud. Es decir, que tiene al final todo este estudio tiene el propósito de intervenir, ¿no?, de servir de base para las intervenciones a nivel de la salud pública. Y algunos objetivos específicos de la epidemiología, por supuesto que ya estaría enfocado en identificar las causas de la enfermedad, entonces hacerlo medible, ¿no?, y evaluar los aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con la transición epidemiológica. Cómo cambia estos factores causales, cómo influyen a lo largo del tiempo, ¿no? Identificar subgrupos de una población con alto riesgo de enfermar. Sabemos que en una población no todos los individuos tienen el mismo riesgo de enfermar. Rápidamente, cuando apareció esta enfermedad, la COVID-19, esta pandemia, inmediatamente se identificó que los adultos mayores son los más propensos y con mayor riesgo, ¿no? Y los niños, por ejemplo, tenían es decir, en los niños no había una tendencia a desarrollar formas graves de la enfermedad.
Otro objetivo específico, identificar factores de riesgo, eso es muy importante para poder hacer medicina preventiva. Hay que identificar aquellos elementos, condiciones o comportamientos que predisponen a la aparición de una enfermedad. Evaluar medidas preventivas y terapéuticas, el impacto de estas medidas. Por ejemplo, cuando surgió el problema de la pandemia, se decía, es bueno usar tapabocas, no usar tapabocas, quién debe usar tapabocas, quién no debe usar tapabocas. Y ahí, bueno, hubo todo un debate, porque al principio recuerden que se decía que, por ejemplo, el uso del tapabocas debía restringirse a los enfermos y al personal sanitario. Después se vio que podía ser útil, ¿no?, para prevenir la enfermedad, tanto para los enfermos como para los individuos que estaban expuestos, ¿no? Otro objetivo específico de la epidemiología es la prevención de las enfermedades y los factores de riesgo en el nivel primario, secundario y terciario. Es decir, aquí no estamos hablando de niveles de atención de la salud, sino en niveles de aparición de la enfermedad. El nivel prepatogénico, a nivel ya cuando se produce la enfermedad y sus complicaciones. Y también la epidemiología se encarga de analizar las acciones de salud pública en la población y en los grupos de riesgo. Es decir, qué impacto tienen esas medidas después de aplicadas. Las propias medidas que, gracias a la epidemiología, se identificaron como necesarias, después podemos medirlas a ver el impacto que tuvieron. La epidemiología tiene aplicaciones, además de tener áreas, tiene aplicaciones. Por ejemplo, una aplicación de la epidemiología, la más clásica, es buscar las causas de la enfermedad y identificar los factores causales, tanto individual como a nivel poblacional. Medición del nivel de salud de la población es otra aplicación de la epidemiología. ¿Cómo sabemos si una población es sana, está en riesgo, su nivel de salud es elevado, medio, bajo? Bueno, mediante medición de indicadores del proceso salud-enfermedad. ¿Cómo medir, identificar grupos de riesgo, su prevalencia en la sociedad, determinar muchas variables, ¿no? Mediante indicadores de salud, hacemos mediciones, gracias a la epidemiología, del estado de salud. También una aplicación de la epidemiología es describir la historia natural de la enfermedad. Recuerden, desde el nivel individual al nivel grupal o colectivo. De eso también se encarga la epidemiología. Se apoya obviamente en la clínica para identificar los síntomas clínicos de una enfermedad. Por ejemplo, al principio de esta pandemia se identificaron cuáles eran los síntomas que se producían y después vimos que se fueron agregando otros. Y se establecen cuáles síntomas son los más frecuentes, cuáles son claves, clásicos, ¿no? Gracias a que se hacen mediciones, ¿no? También, al describir la historia natural de la enfermedad, la epidemiología es capaz de identificar el periodo de aparición de los síntomas. Entonces, cuando leemos, por ejemplo, sobre una enfermedad que te dice el periodo de incubación es tantos días, la aparición de los síntomas comienza en tal fecha y dura hasta tanto tiempo, entonces eso nos va a permitir, va a ser una ayuda para el diagnóstico, ¿no? Y por supuesto, identificar los determinantes de la enfermedad. ¿Qué factores determinan la enfermedad? Hay veces que es sencillo, pero otras veces
es complejo y se requiere análisis más profundo, ¿no? Otra aplicación es el control y prevención de las enfermedades. La medicina preventiva se nutre mucho de los resultados de los estudios epidemiológicos. Es capaz de evaluar también el impacto, ¿no?, que tienen medidas preventivas en la salud. En el caso de su aplicación como herramienta para el control y prevención de las enfermedades, permite identificar grupos de riesgo, factores de riesgo y métodos efectivos de control. Por supuesto que la epidemiología tiene una aplicación administrativa, es la herramienta fundamental de la salud pública, como decíamos. Como mismo la clínica ayuda a la medicina, la epidemiología a la salud pública. Y muchas de las decisiones que se toman en salud pública se utilizan a partir del resultado de estudios epidemiológicos, tanto de la epidemiología descriptiva, la epidemiología analítica, la epidemiología experimental. Este es un aspecto muy importante hoy en día en la planificación y evaluación de los servicios de salud. Hoy en día, por ejemplo, los gobiernos están evaluando decisiones importantes en base a estudios epidemiológicos. Se abren las fronteras, se restituyen los vuelos, los puentes aéreos, es decir, la comunicación aérea, en qué momento se hace, qué sectores de la economía se paralizan las clases, se continúan las clases. Bueno, esas mediciones son en base a estudios epidemiológicos, análisis epidemiológico. Entonces, hoy en día los encargados de dirigir y coordinar los sistemas de salud se valen de esta ciencia para tomar sus decisiones. Y como su campo de acción es tan amplio, está muy relacionado con otras ciencias. Y otras ciencias también se nutren de ella, ¿no? Podemos decir que la epidemiología se relaciona con la medicina, por supuesto, con la clínica, con la estadística. Y sí se relaciona muchísimo con la estadística porque muchos de sus métodos, tanto descriptivos como analíticos como experimentales, tienen que medirse. Estamos analizando poblaciones, ¿no? Y se mide mediante métodos estadísticos. También se apoya en la demografía a la hora de estudiar variables del proceso salud-enfermedad en población. Se apoya en la bioquímica, en la farmacología, en la biología. Habíamos hablado del papel y la importancia, ¿no?, de ramas como por ejemplo la ecoepidemiología. También, obviamente, como es una ciencia que tiene un puente, decíamos, con las ciencias sociales, toma en cuenta la sociología, la política, los factores, ¿no?, factores sociales, factores de políticas públicas, porque esos también influyen, obviamente, en el proceso salud-enfermedad. Y cada vez se vale más de la informática, de la matemática. En estos tiempos de pandemia ha quedado demostrado, ¿no?, la utilidad de la matemática para hacer cálculos, inferencias, hipótesis. Por ejemplo, por mencionarles un ejemplo de la relación con la matemática, aparecieron al inicio de la pandemia hipótesis como que, por ejemplo, algunos matemáticos plantearon la hipótesis de que en los países donde había cobertura de vacuna con BCG, eso era un factor protector para la mortalidad por COVID, porque al principio se vio que los países de Europa, Estados Unidos, que no tenían
programas de en programas de vacunación la utilización de la vacuna de BCG, entonces había más altas tasas de mortalidad. Bueno, ya a parecer no se sigue hablando de eso porque hay países que tienen una alta cobertura con BCG y tienen alta mortalidad y morbilidad por COVID-19, ¿no? Entonces perdió peso esa hipótesis, pero en aquel momento se planteó, y solo por un planteamiento matemático, ¿no? Solo por un planteamiento matemático de relación de una variable con otra. Después, por supuesto, había que hacer epidemiología analítica, epidemiología experimental, ir a probar esa hipótesis, ¿no? Desde el punto de vista científico, para ver si verdaderamente es o no es un factor protector. Entonces, bueno, obviamente no vamos tenemos toda una unidad para el análisis de la epidemiología, pero queríamos hacerles una introducción de lo que es esta importante rama de la ciencia médica. Entonces, hasta aquí nuestra presentación, nuestra conferencia. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguna pregunta acerca de la epidemiología? La epidemiología camina con la bioestadística, ¿sí? Por supuesto que sí. Hoy en día es muy importante la estadística, la informática y la matemática en el campo de la epidemiología. Puede que alguno de ustedes sea epidemiólogo en el futuro. De seguro alguno de ustedes va a ser epidemiólogo. Ya estamos promocionando dos especialidades médicas, ¿no? La medicina familiar y la epidemiología. Qué bien. Entonces, vamos ahora a cambiar de método, ¿eh? Ya me escucharon a mí, ya vieron los slides, escucharon la conferencia. Ahora vamos a leer un poquito ahora. Vamos a leer información sobre este contenido. Y vamos a escuchar la lectura de epidemiólogos, hablando de epidemiología. Entonces, les recomiendo, aquí les tengo dos materiales para lectura, para análisis. Entonces, necesitamos un lector. Un lector. Amigo Guillermo, ¿estará listo para leer? Buenos días, doctor. ¿Me ayudas con la lectura, mi amigo? Por supuesto. Qué bueno, qué buena disposición, te felicito. Entonces, vamos a comenzar aquí, a leer aquí, esta información que tengo en la pantalla, el método epidemiológico. El método epidemiológico. El método epidemiológico es el relacionamiento ordenado y coherente que se realiza ante un problema de salud, enfermedad, invalidez o muerte a nivel de las poblaciones humanas. La epidemiología, como toda ciencia, tiene un objetivo de estudio, un cuerpo de conocimientos y un método que les es propio. Objeto de estudio de la epidemiología: la dinámica del proceso salud-enfermedad a nivel de la población. Cuerpo de conocimientos de la epidemiología: es todo el saber acumulado sobre epidemiología. Se crea con investigación y se nutre del cuerpo de conocimientos de otras disciplinas científicas. De aquí se deriva todo el conocimiento sobre epidemiología general y específica. Este cuerpo de conocimiento se encuentra continuamente en revisión y cambio.
en respuesta a la complejidad y dinámica del proceso salud-enfermedad y las sociedades y poblaciones humanas. Disciplinas que apoyan el conocimiento en epidemiología, estadística. Los procedimientos estadísticos permiten el manejo y procesamiento de los datos sobre salud, enfermedad, invalidez, accidentes y muertes. Además, mediante la estimación de indicadores sociosanitarios, tasas y otros parámetros, contribuye con la estimación de riesgos, comparación y explicación de los fenómenos estudiados. Muy bien. Bueno, entonces nos quedó claro, ¿no? Que es una ciencia que tiene como objeto de estudio analizar las desviaciones del proceso salud-enfermedad. Su objeto de estudio es la dinámica de este proceso, que es un proceso cambiante, ¿no? Fíjense como lo menciona acá. Este es un proceso complejo. Es un proceso complejo y dinámico, ¿no? Muy cambiante. Y que, bueno, se apoya en disciplinas como la estadística, la demografía, otras especialidades como la microbiología, parasitología, bacteriología, virología, micología, biología, zoología. ¿Ves qué amplio, no? Física, química, nutrición, toxicología, por supuesto la clínica, la inmunología, ecología, ciencias sociales. Antes de continuar acá, quería, vamos a un momentico acá, enfocarnos acá. Vamos a leer un poquito de la historia, ¿no? Muy interesante, ¿no? La historia de capítulo 5, Epidemiología y Salud Pública, página 53. Vamos acá a la página 53. Muy interesante la historia de la epidemiología. Quiero que lean un poquito acá porque de seguro les va a resultar muy interesante. Guillermo, por favor. Evolución histórica. La epidemiología como práctica es tan antigua como la medicina misma, pero su aplicación directa en el estudio del fenómeno salud-enfermedad se describe en siglos más recientes, con el estudio de las enfermedades epidémicas mayores como la peste bubónica, la viruela y el cólera, que amenazaron de forma importante la mano de obra de los trabajadores de la época, cuestión que se hizo crítica a raíz de la revolución industrial con éxodo de campesinos a las grandes ciudades en donde no existían las condiciones en cuanto a disposición de servicios para albergar el volumen de personas que pasarían a vivir entonces en condiciones de hacinamiento, insalubridad general, y contribuyó a la propagación de estas enfermedades en forma epidémica. Sí, adelante.
Figuras precursoras de la epidemiología en la historia. Se considera a Hipócrates uno de los primeros epidemiólogos. No sé cómo. Sí, está bien. ¿Sí? Bueno, la idea de que la enfermedad puede estar relacionada con el entorno, con el ambiente de la persona, fue expresada por él hace aproximadamente 2400 años en la isla griega de Kos. Hoy esto parece obvio, pero la claridad de sus enunciados y su vigencia con la epidemiología de nuestro tiempo merecen un reconocimiento especial en este apartado, en su obra de aires, aguas y lugares. Nos habla en estos términos. Quien quiera que desee investigar adecuadamente en medicina debe proceder así. En primer lugar, debe tener en cuenta las estaciones del año y los efectos que cada una de ellas produce. Luego, los vientos, el calor y el frío, especialmente en cuanto a su calidad, comunes a todos los países y a sus peculiaridades en cada localidad. De la misma manera, cuando uno llega a una ciudad en la que es forastero, debe considerar su situación y cómo está orientada a los vientos y al sol. Su influencia no es la misma si mira al norte o al sur, al levante o al poniente. Uno debe estudiar atentamente las aguas que los habitantes usan, si son pantanosas y blandas, o duras y provenientes de lugares elevados y rocosos, y luego si son salobres o inadecuadas para cocinar, y el terreno si es yermo y deficiente en agua, o arbolado y bien provisto de ella, y si está en lugar profundo e encerrado, o si es elevado y frío, y la forma en que viven los habitantes y cuáles son sus ocupaciones, si son aficionados a beber y comen en exceso y dados a la indolencia, o si son amantes del ejercicio y el trabajo. Muy bien. ¿Qué les parece este comentario de Hipócrates hace 2400 años? No se conocían las bacterias, no se conocían los factores de riesgo de las enfermedades como lo conocemos hoy. Y cómo este hombre pudo darse cuenta de la relación que había entre la salud y los problemas del ambiente, el estilo de vida. Fíjense al final, fíjense en los habitantes, en su ocupación, sus hábitos, ¿no? Su alimentación, si practican ejercicio. Impresionante, ¿verdad? Ya se planeaba la promoción de la salud. Impresionante. Es impresionante, por eso se dice que es uno de los primeros epidemiólogos, ¿no? ¿Quién iba a pensar en aquel momento, no adelantarse, ¿no? A este tiempo, ¿no? De que el agua, por ejemplo, iba a ser un factor importante para transmisión de muchas enfermedades como el cólera, por ejemplo. Es impresionante, ¿no? La visión de... Vamos a continuar. Esta historia es un recuento muy breve y abstracto. Yo sé que no los va a agotar. Es un recorrido muy breve. No vamos a hablar mucho de historia para poder entender también cómo surge la epidemiología y toda la evolución que ha tenido. Puedes continuar, Guillermo. Bueno, tenemos Galeno. Tomó como válidos los principios hipocráticos y debido a su influencia en la medicina de la época, estos conocimientos permanecieron vigentes por más de 1500 años. A Jerónimo Frascatoro, médico y poeta italiano, se le reconoce por el primer médico en abordar la noción de contagio en su libro de Res Contagiosa, donde expresaba con relación a sífilis que la misma se contagiaba por la transferencia de diminutas partículas invisibles. Un médico inglés, Thomas Sydenham, se destacó por los estudios de las variaciones estacionales en forma epidémicas
de algunas enfermedades y contribuyó al estudio de la historia natural de ellas. Fue una figura influyente en la medicina norteamericana de la colonia. Un pionero en la cuantificación de los fenómenos de salud fue otro inglés, John Grant, hombre de negocios. En 1672 publicó sus observaciones naturales y políticos sobre las cuentas de la mortalidad. Brown recopiló y analizó todas las cuentas públicas entre 1623 y 1660, observando aspectos interesantes como, por ejemplo, en los nacimientos y en las difunciones, el número de hombres era mayor que el de mujeres, la elevada tasa de mortalidad entre los lactantes, la variación estacional de la mortalidad. También elaboró la primera tabla de vida, es considerada el precursor de las estadísticas vitales en epidemiología. Tenemos William Farr, médico inglés, a quien en 1839 se asignó la responsabilidad de las estadísticas médicas y vitales en Inglaterra. Desarrolló registros estadísticos sistemáticos sobre nacimientos, muertes, matrimonios, entre otros. Estudió las variaciones de la mortalidad en diferentes grupos, por ejemplo, trabajadores en metalúrgicas, en los prisioneros, solteros, casados. Farr identificó algunas tareas de epidemiología de hoy al tomar en cuenta poblaciones expuestas al riesgo. La necesidad de medir las diferencias, establecer comparaciones y estimar el riesgo para cada grupo. Tenemos también el médico John Snow. Es el padre, del padre del método epidemiológico. Ya realizó un minucioso estudio de las epidemias de cólera en Londres en el siglo XIX, 1848-1854. Snow localizó el domicilio de cada una de las personas que murieron de cólera. En ese periodo descubrió una asociación evidente entre las compañías que suministraban agua potable y las defunciones, a través de los cálculos y de las tasas de mortalidad específicas. Gracias a la rigurosidad y metodología aplicada en su estudio, John Snow logró demostrar la transmisión fecal oral del cólera a través del agua contaminada, mucho antes del advenimiento de la era bacteriológica y de que se conociera el microorganismo responsable de esta enfermedad. Su investigación tuvo impacto en las políticas sanitarias en la época, en el sentido de estimular mejoras en la calidad del agua suministrada a la población. Muy bien, una pausa, Guillermo. Bueno, brillante también este hombre. No se había identificado el Vibrio cholerae como agente causal del cólera, y él vio una relación entre el agua contaminada y la enfermedad. Incluso hizo mediciones en Londres, visitó los hogares de todos los fallecidos de cólera, intentó investigar la relación causal entre la ubicación de estos fallecidos y el tipo de compañía de agua que suministraba la compañía que le suministraba el agua a estos lugares, a ver si había una relación, es decir, es obvio que él pensó, esta fuente de agua es la que está produciendo el cólera, ¿no? ¿Y cómo fue capaz de hacer un estudio de esas características cuando todavía no se conocía o no se había ubicado este agente biológico? Ni se sabía que era una bacteria la responsable de la enfermedad. Entonces, obviamente, esto
era un paso adelante, ¿no? en la aplicación del método epidemiológico como método de ciencia. Vamos a continuar analizando cómo continuó el concepto de epidemiología. El concepto de epidemiología ha evolucionado en la misma forma como ha variado el estudio de la misma, siendo un sector de conocimiento dinámico que se extiende a nuevos campos y establece intercambios con muchas disciplinas. Es una disciplina científica derivada del método científico. Se ocupa en investigación y análisis de todos procesos y fenómenos que tienen relación con salud de la colectividad humana. Se define como la ciencia que estudia dinámica del proceso salud-enfermedad a nivel de la población, un fenómeno en masa. La epidemiología estudia la frecuencia y distribución en el tiempo y en el espacio de los problemas de salud y las poblaciones, así como el papel de los factores que los determinan. Todo aquello que afecte en el sentido positivo o negativo a la salud de las poblaciones es objetivo de investigación para la epidemiología. Las mortalidades, las enfermedades, las consecuencias de las enfermedades, las lesiones, accidentes, violencias, factores de riesgo y las condiciones que definen la buena salud. Adaptación, capacitación, rendimiento, longevidad saludable, entre otras. Una pausa, Guillermo. Es importante entonces aquí el enfoque, ¿no? Estudia la dinámica del proceso salud-enfermedad. Es decir, estudia tanto la salud, sus cambios, y la enfermedad, sus variables, ¿no? Pero llama la atención que su objetivo no es solo, es decir, tiene la perspectiva holística de la salud, ¿no? No solo es en sentido negativo la salud, no solo medir la enfermedad, sino también en sentido positivo. ¿Cómo investiga la epidemiología el proceso de salud en sentido positivo? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo investiga la epidemiología el proceso de la salud en sentido positivo? En sentido negativo ya lo vimos, ¿no? Estudia la enfermedad. Ese es el aspecto negativo de la salud. Ahora, en sentido positivo, ¿cómo ayuda la epidemiología al estudio de la enfermedad? Muy bien, la prevención. Profesor, al mismo tiempo antes de la prevención, ¿sí? Al mismo tiempo que haya un gran contagio en masa, que sería la epidemiología en la comunidad, en la población, al mismo tiempo eso puede ayudar a la ciencia, a los estudios, a colectar datos de las personas que se enfermaron, de las personas que no se enfermaron, de las personas que tienen una buena condición sanitaria, y eso todo se basa en la estadística y que puede ayudar para una futura intervención, claro. Sí, intervención. Sí, pero, quería llamarle la atención de esto, ¿no? Si hay un determinado comportamiento o hábito o medida de salud que beneficia a la salud, la epidemiología lo puede medir y puede decirle a usted, por ejemplo, que añadirle yodo a la sal es saludable porque previene enfermedades del tiroides, ¿no? Puede decir, por ejemplo, que un determinado comportamiento, un determinado hábito o una determinada medida es una medida que disminuye la enfermedad y la muerte. Por mediciones estadísticas. Sí, sí. Sí, lo mismo pasa
ahora, difícilmente la gente usaba máscara, usaba alcohol en gel o acción en este momento de pandemia. Sí. Eso también es un aprendizaje. Sí. En el campo de la alimentación, por ejemplo, puede dar recomendaciones prácticas. En el campo de medidas preventivas de diversa índole. No solo acciones de salud, sino acciones que no son de salud. Pues cómo eliminar los accidentes, por ejemplo. Bueno, usar el cinturón de seguridad al conducir, que haya una cochera para bebé en los automóviles, ¿no? Entonces, son toda una serie de mediciones, no solo para medir la enfermedad, sino para medir cómo tener mejor salud en una población. ¿Qué cantidad por ejemplo, del ejercicio, con qué frecuencia es recomendable, qué tipo de ejercicio es recomendable para la salud? En ese aspecto, la epidemiología y estudia, es su campo de acción, todo lo que tiene que ver con la salud, que afecte el proceso salud-enfermedad, desde un punto de vista positivo o negativo. Continuamos entonces por acá. La epidemiología es la salud pública, lo que la clínica es la medicina. Lo que varía es el sujeto o sustrato de su intervención. En el caso de la clínica es el individuo y en el caso de la epidemiología es la población. La epidemiología y la salud pública se ocupan del diagnóstico, tratamiento, prevención de la enfermedad y promoción de la salud de la población. La clínica y la medicina en todas sus ramas se ocupan del diagnóstico, tratamiento, prevención, la enfermedad y promoción de la salud a nivel individual. Una pausa, Guillermo. Entonces, cuando alguien les pregunta a ustedes qué es epidemiología, qué es salud pública, pueden decirlo así en pocas palabras, ¿no? Ya lo vimos ya el concepto de salud pública en la unidad pasada, ahora estamos viendo el de epidemiología, es decir, el estudio de todas las variables que influyen en la dinámica del proceso salud-enfermedad en la población. La salud pública, recuerden que es el arte y la ciencia de coordinar todas las políticas, los programas de salud con el propósito de organizar los servicios de salud para promover, prevenir, curar y rehabilitar, ¿no? Y que esta asociación es muy buena, ¿no? Para que ustedes se ubiquen de qué es la epidemiología y qué es la salud pública. La epidemiología equivale a la salud pública, lo mismo que la clínica, la medicina. La clínica es el método clínico es el método que se encarga del el interrogatorio, el examen físico, el planteamiento diagnóstico, el diagnóstico diferencial, positivo. Ese es el método clínico, ¿no? Y el tratamiento y la prevención de la enfermedad. En ese caso, ese es el método clínico a nivel individual. Y está la medicina a nivel individual, que ustedes la están estudiando, porque ustedes están en una etapa de la carrera de medicina que están conociendo el cuerpo sano para después conocer las enfermedades. Bueno, la epidemiología es esa herramienta similar al método clínico de la que se vale la salud pública, ¿no? Para poder llevar a cabo su propósito o sus objetivos. Entonces ya les queda claro qué cosa es salud, qué es salud pública y qué es epidemiología. Continuamos, amigos. Etimológicamente, el término epidemiología proviene de las raíces griegas. Epi, encima, sobre, arriba. Demos, pueblo, gente. Logos, tratado o estudio. Literalmente sería el estudio de lo que cae sobre la gente, más concretamente aquello que se extiende rápidamente entre las gentes, como ocurre con ciertas enfermedades infecciosas. De hecho, la primera definición que aparece de la epidemiología es la ciencia de las epidemias. Sabemos que en el espectro de acción de la epidemiología
y la actualidad abarca muchas otras áreas del fenómeno salud e enfermedad, más allá de las epidemias de enfermedades transmisibles. Entonces ya podemos definir qué es epidemiología, ¿verdad? Muy bien. El hecho de que algunas enfermedades se diseminan con rapidez se ha conocido desde épocas muy antiguas, incluso antes de la civilización griega. Es posible que haya sido Hipócrates el primer en el usar la palabra epidemia, en el sentido de una rápida propagación de una enfermedad entre un gran número de personas. En oposición a este concepto se acuñó el término endémico, de dentro, debajo, para denotar aquellas enfermedades o padecimientos que se mantienen dentro de la población y prevalecen por largo tiempo en una comunidad, que son habituales en determinada población y territorio. También del griego pan, todos, totalidad, deriva de la palabra pandémico, la cual hace referencia a aquellas enfermedades o procesos que afectan a la totalidad de las personas, a la gran mayoría de las personas. En la actualidad se usa en el sentido de grandes epidemias que se extienden más allá de las fronteras de los países y continentes, y que por lo general afecta a todos los continentes. Muy bien, entonces aquí está el origen etimológico del término epidemia, ¿no? Se refiere a la rápida propagación de una enfermedad entre un gran número de personas. Este es el término epidemia. Endemia, enfermedades o padecimientos que se mantienen dentro de una población. Ejemplo de endemia, pues la malaria en algunos lugares son endémicos, ¿no? Que prevalecen largo tiempo. Y pandemia. Bueno, ya sabemos lo que es una pandemia y la estamos viviendo en tiempo real. Al principio, cuando surgió esta enfermedad, la Organización Mundial de la Salud tardó un poco en declarar la pandemia, ¿no? Planteaba que era necesario que estuviera presente en todos los continentes. Y entonces fue que fue declarada pandemia la infección por COVID-19. Bueno, vamos a seguirle entonces el rastro a la epidemiología, la evolución de la epidemiología. Ahora vamos a leer acá los alcances de la epidemiología. Alcances de la epidemiología. El campo de acción de la epidemiología se amplía permanentemente y está estrechamente relacionado con la evolución de otros campos del saber y de la medicina en particular. En un principio comenzó estudiando las epidemias, luego las enfermedades infecciosas en forma no epidémica. Posteriormente, y gracias a los avances y en el control de muchas de las enfermedades infecciosas, aumenta la expectativa de vida y surgen nuevas condiciones de riesgo y problemas de salud que no habían sido considerados antes por la epidemiología, tales como los procesos no infecciosos, enfermedades degenerativas, accidentes, discapacidad. También debido al avance de otras disciplinas, la epidemiología actualmente se muestra amplia y diversificada en sus ámbitos de acción, aun cuando el propósito sigue siendo lo mismo. Tenemos ahí la epidemiología social, molecular y de las enfermedades crónicas. Epidemiología hospitalar, de las enfermedades transmisibles, clínica, ocupacional, desastres, genético y ambiental. Muy bien. Bueno, la epidemiología se ha evolucionado en la misma forma como ha variado su objeto de estudio.
siendo un sector de conocimiento dinámico que se extiende a nuevos campos y establece intercambio con muchas disciplinas. Sí, bueno, ahí brevemente mencionar, resaltar el hecho de que ha habido un cambio, ¿no? Una transición epidemiológica de las enfermedades transmisibles a las enfermedades no transmisibles, que primeramente el objeto de estudio de la epidemiología era las epidemias. Ahí fue cuando nace la epidemiología y después se concentra también en las enfermedades infecciosas para estudiarlas, su comportamiento, aunque no fueran epidemias. Obviamente, cuando ya los problemas de salud dejaron de ser los principales problemas de salud, las enfermedades transmisibles, entonces empieza a abordar las enfermedades no transmisibles, la salud ocupacional, la epidemiología hospitalaria, la epidemiología ambiental en situación de desastres. Dice que ha evolucionado, ¿no? Como una ciencia dinámica en constante cambio. Entonces, continuamos analizando, ¿no? este proceso de cambio, ¿no? Y hasta llegar a nuestros días. Bueno, la epidemiología como ecología médica y la salud como equilibrio dinámico hombre-ambiente. El pensamiento hipocrático representó el paradigma de la profesión médica en el mundo occidental durante más de 2000 años. Sus escritos preservaron la idea de que la salud es el balance armónico entre el hombre y su ambiente. Paralelamente, en las culturas orientales prevaleció el concepto de que la salud es el resultado del equilibrio entre los dos principios complementarios que rigen la vida, el yin y yang. Esta noción del equilibrio dinámico también fue referida por Claude Bernard cuando nos dice que la condición necesaria para la vida no se encuentra ni en el organismo ni en el ambiente externo, sino en ambos. Si suprimimos o alteramos alguna función del organismo, la vida cesa, aun cuando el ambiente permanezca intacto. Por otro lado, si modificamos los factores del ambiente que se asocian con la vida, esta puede desaparecer, aun cuando el organismo no haya sido alterado. Muy bien, entonces obviamente hay un enfoque más amplio, ¿no? De la medicina y de la epidemiología. Vamos ahora a dirigirnos a esta otra información que tenemos por acá. Vamos ahora a continuar. Bueno, ya vimos este contexto histórico. Vámonos ahora al siglo, después de los trabajos de Snow, ¿no? El siglo XIX y XX. Ya vimos que las enfermedades infecciosas, ¿no? Eran el centro de la atención de la epidemiología. Y que posteriormente, en la segunda mitad del siglo XX, el método epidemiológico que se usó y se desarrolló, el conocimiento epidemiológico para el estudio de las enfermedades infecciosas, empezó a aplicarse a las enfermedades crónicas no transmisibles. Sobre todo las primeras que se empezaron a investigar por el método epidemiológico fueron las cardiopatías y el cáncer, ¿no? Aquí vemos el estudio de Snow que ya analizamos sobre el cólera, ¿no? Pero veamos ahora cómo empieza el desarrollo más moderno de la epidemiología, ¿no? La epidemiología moderna como la conocemos hoy, cómo se hizo esta transición de estudio de las enfermedades infectocontagiosas y las epidemias a las enfermedades crónicas. Entonces, amigos, ¿estamos listos? Sí. Bueno, desarrollos recientes en epidemiología. La epidemiología en su forma moderna es una disciplina relativamente nueva que usa métodos cuantitativos para estudiar las enfermedades en las poblaciones humanas.
de forma que este conocimiento pueda servir de base para medidas y programas de prevención y control. Por ejemplo, a mediados del siglo pasado, Richard Doll y Andrew Hill comenzaron a estudiar la relación entre el tabaco y el cáncer del pulmón. Sus estudios fueron precedidos por estudios experimentales sobre la carcinogenicidad del alquitrán del humo del tabaco, y por observaciones clínicas se sugerían una relación entre fumar, otros posibles factores causales y el cáncer de pulmón. Mediante los estudios prolongados que cohorte pudo determinarse la asociación entre fumar y el cáncer del pulmón. En el estudio de cohorte en médicos británicos se mostró también una disminución progresiva de las tasas de mortalidad en no fumadores en las décadas más recientes. Los médicos británicos nacidos entre 1900 y 1930 se fumaban, morían en promedio unos 10 años antes que los que nunca habían fumado. Bueno, el efecto nocivo de fumar es ostensible, pero en muchas enfermedades son diversos los factores causales. Algunos son imprescindibles para la aparición de la enfermedad, otros solo incrementan el riesgo de la enfermedad que la enfermedad desarrolle. El análisis de estas relaciones hizo que se desarrollaran nuevos métodos epidemiológicos. En países de nivel de ingreso medio o bajo, en los que el SIDA, la tuberculosis y el paludismo son causas habituales de muerte, la epidemiología de las enfermedades infecciosas es de gran importancia. Esta rama de la epidemiología ha vuelto a adquirir importancia en los países desarrollados, con la aparición de enfermedades transmisibles nuevas, como el síndrome respiratorio agudo grave, la encefalopatía espongiforme bovina y la gripe pandémica. La epidemiología ha evolucionado mucho en el último medio siglo y lo crucial ahora es investigar y actuar sobre los determinantes sociales de la salud y la enfermedad, que en su mayor parte van mucho más allá del sector de la salud. Muy bien, entonces veamos ahora más adelante acá factores, ¿no? La definición de epidemiología, sus áreas de estudio, ¿no? Vamos a ver ahora el objeto de estudio de la epidemiología y la salud pública. Adelante, amigo. Epidemiología y salud pública. Bueno, epidemiología y salud pública. La salud pública, en términos generales, se refiere a las acciones colectivas dirigidas a mejorar la salud de la población. La epidemiología, uno de los instrumentos de la salud pública. ¿Solamente lo subrayado o todo? Todo. Bueno, la epidemiología como instrumento de la salud pública puede usarse de muchas formas. Los primeros estudios epidemiológicos trataban de las causas de la enfermedad transmisible, tarea que sigue siendo fundamental, ya que puede llevar a descubrir métodos preventivos. En este sentido, la epidemiología es una ciencia médica básica cuyo objetivo es mejorar la salud de la población, principalmente los que están en peores condiciones. Causación de enfermedades. Algunas enfermedades son causadas exclusivamente por factores genéticos, pero la mayor parte de las enfermedades depende de la interacción entre lo genético y lo ambiental. Ambos componentes, genes
y ambiente están presentes, por ejemplo, en la diabetes. En este contexto, el ambiente se define en su sentido más amplio. Incluye cualquier factor biológico, químico, físico, psicológico, económico o cultural que pueda afectar la salud. Los comportamientos personales interactúan con toda esta gama de factores y la epidemiología se utiliza cada vez más para estudiar tanto sus influencias como la intervención preventiva destinada a la promoción de la salud. Muy bien. Entonces vemos que el principal aspecto, la epidemiología descriptiva, se enfocó en el estudio etiológico, ¿no? En el estudio causal de la enfermedad, y es un campo importante de la epidemiología. También la epidemiología estudia, recordamos, la historia natural de la enfermedad, la evolución, su resultado final, las complicaciones que puede presentar la enfermedad. Todo esto es campo de la epidemiología. También la epidemiología se utiliza para el estudio de las condiciones de salud de las poblaciones, para medir el estado de salud de la población. En este caso, mediante el uso de indicadores, ¿no? Tanto individuales como poblacionales. Vamos a ver ahora cómo también la epidemiología se encarga de la evaluación de los programas de salud, ¿no? Los epidemiólogos estudian, por ejemplo, la duración adecuada de la estancia hospitalaria en enfermedades específicas, el valor de un tratamiento contra la hipertensión, por ejemplo, de todo, en muchos campos de la salud, hasta, por ejemplo, en cuestiones que no tienen que ver directamente, ¿no?, con el proceso de la enfermedad, como por ejemplo la conveniencia, ¿no?, de tomar medidas de salud pública, como reducir el aditivo de plomo en la gasolina para evitar el saturnismo, por ejemplo. Veamos ahora cómo se ha ido, qué logros ha obtenido la epidemiología, ¿no? Vamos a analizar logros de la epidemiología. Vamos a analizar primero el caso de la viruela. Esto nos va a servir, este análisis, a aplicar este conocimiento que hemos aprendido y cómo se ha utilizado, ¿no? Guillermo, si estás dispuesto, te agradezco, por favor. Sí, logros de la epidemiología. Viruela. Viruela. La erradicación mundial de la viruela ha contribuido en gran medida a la salud y el bienestar de millones de personas, sobre todo en muchos países pobres. La viruela ilustra tanto los logros como las frustraciones de la moderna salud pública. A final del siglo XVIII se demostró que el contagio humano de la vacuna confería protección contra la viruela, pero pasaron 200 años hasta que los beneficios de este descubrimiento se aceptaron y aplicaron en todo el mundo. Durante muchos años, la OMS coordinó una campaña activa de eliminación de la viruela. La epidemiología desempeñó un papel central en obtener información sobre la distribución de los casos, el modelo, los mecanismos y los niveles de la transmisión, localizar geográficamente los brotes de la enfermedad y evaluar las medidas de control. El que no hubiera un reservorio animal intermedio y el escaso número de casos secundarios infectados por un caso primario fuera aspectos críticos en la erradicación de la viruela. Cuando en 1967 la OMS propuso un plan de erradicación de la viruela, en 10 años se producían anualmente en 31 países entre 10 a 15 millones de casos nuevos de viruela, con 2 millones de muertes. En el periodo 1967 y 1977 tuvo lugar una reducción muy rápida del número de países que informaban de casos de viruela. En 1976 solo se registraron casos en 2 países. El último caso de viruela de aparición natural
se registró en 1977 en una mujer que había resultado expuesta al virus en un laboratorio. La viruela fue declarada erradicada el 8 de mayo de 1980. Al éxito del programa contribuyeron factores tales como compromiso político mundial, objetivo definido, calendario preciso. Un personal bien entrenado y una estrategia flexible. Además, la enfermedad tenía muchas características que hacían posible su eliminación y disponía de una vacuna termostable efectiva. En 1977, la OMS contaba con vacunas suficientes para 200 millones de personas. Estas reservas se redujeron posteriormente a 2,5 millones de dosis. Pero la preocupación reciente por la posibilidad de uso de la viruela como arma biológica ha hecho que la OMS continúe manteniendo y asegurando que existen reservas. Muy bien. Entonces, el caso de la viruela es un ejemplo, ¿no?, del éxito, ¿no?, de la epidemiología. A la hora de formular una política de salud, ¿no? ¿En qué estudios epidemiológicos, qué características de la viruela permitieron, como resultado de los estudios epidemiológicos, que establecieron que era posible controlar la enfermedad? Bueno, aquí se menciona, por ejemplo, mediante el estudio epidemiológico se establecieron las siguientes características de la viruela, ¿no?, que la hacía factible su erradicación. Uno, que no existía un reservorio animal, que no había portadores con enfermedad subclínico, no hay portadores sanos, ¿no? Los pacientes que se recuperan son inmunes y no transmiten la infección. La viruela no se contagia tan rápidamente como otras enfermedades infecciosas. Se requiere para el contagio un contacto de larga duración persona a persona. El periodo de transmisibilidad de la enfermedad. El periodo de transmisión de la enfermedad se hace transmisible cuando los pacientes están en la fase aguda, pero muchos en esa fase están encamados y eso limita la transmisión. Bueno, el estudio epidemiológico de esta enfermedad y al llegar a estas conclusiones, hizo posible que esta enfermedad fuera abordada y resuelta. Por ejemplo, esta pandemia que estamos enfrentando ahora, a diferencia de la viruela, es más compleja en varios aspectos. Uno, hay portadores asintomáticos de la enfermedad. Vean el problema que tiene esta pandemia. Hay portadores asintomáticos. Los pacientes que se recuperan son inmunes y no transmiten la infección. Bueno, hasta ahora se piensa que sea así, ¿no?, que todos los pacientes que se recuperen son inmunes. Pero hay serias sospechas y dudas al respecto. De hecho, se ha planteado informes recientes, en estos días circulado, de que hay pacientes que está probado que se han reinfectado. Por ejemplo, en Brasil leí esta semana que hay 7 casos documentados de reinfección por COVID-19, pacientes que se reinfectaron. En el famoso crucero, el Prince Diamond, el crucero japonés, que fue uno de los primeros focos de contagio de COVID, ahí hubo 2 pacientes que después se reinfectaron. De manera entonces que se está estudiando, ¿no?, todas estas. Obviamente, para hacer un estudio de este caso y plantear que hay una reinfección, tiene que haberse hecho un diagnóstico correcto, ¿no?, de los casos.
Otro problema que tiene esta pandemia, a diferencia de la viruela, es que la viruela no se contagia tan rápido, pero esta sí se contagia muy rápidamente. Es decir, se ha calculado la capacidad de contagio en el caso de COVID-19 y se plantea que un individuo infectado puede contagiar hasta 10 personas que estén a su alrededor. Es más contagiosa que la gripe común. En este caso dice, se requiere un contacto de larga duración de persona a persona. En la COVID-19 no es necesario un contacto de larga duración, un contacto breve es suficiente. En la viruela, los pacientes cuando estaban en etapa contagiosa, que estaban eliminando el virus, eso es objeto de estudio de la epidemiología. Por ejemplo, a la medicina no le preocupaba tanto. Sujeto de estudio era curar al paciente, pero ya determinar hasta en qué periodo de la enfermedad es contagiosa, ¿no? El paciente, por ejemplo, en este caso, en qué tiempo el reservorio de la enfermedad está eliminando el agente biológico, en qué tiempo la persona está eliminando el virus. Bueno, eso se tiene como base un estudio epidemiológico, ¿no? Y estos estudios son los que permiten la intervención. ¿Qué se descubrió? Bueno, que esta enfermedad era fácil de erradicar. Por ejemplo, miren, fíjate este dato importante, ¿no? Se disponía de una vacuna termoestable, ¿no? Sería una vacuna que no necesitaba una cadena de frío para distribuirse. Más fácil la situación. Doctor. Sí. Permiso. Adelante. En la historia de epidemia del mundo, disculpa, Ruiz, no te escucho bien. Si puedes repetir. ¿Mejor? ¿Me escucha? Le escucho, sí. Escuta, en la historia epidémica del mundo, houve algum caso também tinha uma reinfecção, como está havendo ou não? É comum a reinfecção ou não? Se escucha un poco entrecortado. Si puedes escribir tu pregunta en el chat. ¿Puedes, por favor, escribir en el chat tu pregunta? Escribe tu pregunta en el chat, tu comentario, por favor. Ok, yo voy a escribir. Sí, si puedes ver. Ajá. Si puedes, por favor, escribir tu... es común la reinfección. Otro caso de reinfección. Si te estás refiriendo a la COVID-19, hay casos documentados. En Corea hubo un caso documentado. Hay preocupación entre, por ejemplo, si la inmunidad celular puede garantizar una protección, memoria inmunológica, puede dejar una memoria inmunológica que evite una reinfección. Eso se está estudiando porque incluso los mecanismos inmunológicos de inmunidad celular son difíciles de estudiar. Recuerden cuando estudiaron inmunología. Porque se ha visto que muchos pacientes, tanto sintomáticos como asintomáticos, después de unos meses, sus niveles de anticuerpos prácticamente son inexistentes. Pues. No tienen, es decir, memoria de anticuerpos, es decir, células B de memoria que produzcan anticuerpos, como sí ocurre con otras enfermedades virales que hay anticuerpos IgG circulando por meses y años. Entonces,
uno de los problemas que encara esta situación es esa, pues que si hay personas que pueden reinfectarse, bueno, eso sería un problema grande, ¿no? Por lo menos la gripe, como habíamos visto, ¿no? Tiene muchas mutaciones, los virus cambian frecuentemente y mutan, entonces existen múltiples agentes causales de influenza, de gripe. Hay varios tipos de grupos, serogrupos. Entonces, a usted le puede dar gripe varias veces en su vida y se puede reinfectar varias veces de gripe. Bueno, pasará lo mismo con el SARS-CoV-2. Es algo que todavía se está estudiando. Y ahí entonces la epidemiología juega un papel importantísimo. Entonces, aunque son pocos casos los que están documentados, habría que ver. Esta pandemia apenas estamos hablando de 8 meses, ¿no? Hay que ver qué pasa con estos pacientes que se enfermaron este año, el año que viene, si hay una nueva oleada, ¿no? Hasta que no venga la vacuna. Incluso se ha especulado qué puede suceder. La vacuna va a dar una inmunidad duradera. Porque, por ejemplo, las vacunas contra la influenza requieren refuerzos, ¿no? Entonces hay toda una serie de preguntas sin respuesta. Así que, vivir esta pandemia en tiempo real nos ha permitido aprender más medicina, pues estar más motivados, ¿no? A estudiar medicina, a estudiar inmunología, a estudiar epidemiología. La usamos como modelo de análisis, ¿no? Para tomar deducciones e interpretaciones. Qué interesante, ahorita cuando estábamos aquí repasando la lectura, se planteó que en los países desarrollados, por ejemplo, ya las enfermedades infecciosas han dejado de ser una preocupación, ¿no? Aquí lo mencionaba en la lectura que hizo Guillermo, ¿no? Pero fíjense que hoy en día hay más problemas y mencionaba el ejemplo del síndrome agudo respiratorio severo, ¿no? La epidemiología de las enfermedades infecciosas ha vuelto a adquirir importancia en los países desarrollados con la aparición de enfermedades transmisibles como el síndrome respiratorio agudo grave o agudo severo, el SARS. Sí. Entonces, fíjense ustedes que ahora la epidemiología anda... vean que es una especialidad dinámica, ¿no? Que se va creando conocimiento y ese conocimiento después es utilizado para nuevos estudios, para aplicarlo en otras áreas de la salud pública. Y lo que ha marcado el paso ha sido la realidad. Tanto, fíjense lo que vimos en el concepto de salud, en la evolución del perfil del médico general, que fue objeto de nuestra clase, de los sistemas de salud. Es la realidad epidemiológica, ¿no? La situación de salud tan cambiante es lo que ha ido, el problema ha ido y la epidemiología ha ido atrás de los problemas, ¿no? Entonces, obviamente que es una especialidad médica muy útil, la epidemiología. Vimos el ejemplo, ¿no? Cómo se comienza a desarrollar el tema del estudio de las enfermedades transmisibles con los primeros hallazgos en la década de 1950 a principios del siglo XX en Inglaterra, con los estudios, la relación entre el hábito de fumar y el cáncer de pulmón. Y así la epidemiología ha ido logrando, ¿no? Avances y ha tenido logros. Pues, vemos el caso de la viruela. Si hay tiempo podríamos analizar también el caso de la fiebre reumática y la cardiopatía reumática, el tema de la deficiencia de yodo, ¿no? Cómo se ha logrado con una intervención de salud pública resolver el problema del hipotiroidismo en muchos lugares del mundo. Este estudio muy interesante de tabaco, asbesto y cáncer de pulmón. Cómo
el estudiar, ¿no? Los epidemiólogos hicieron observaciones en la década de 1950 entre la relación o el factor de riesgo. Ahí es cuando nace el concepto como tal de factor de riesgo, cuando se empezó a ver la asociación que había entre el tabaco y aquí, por ejemplo, vean este cuadro, ¿no? Tasas estandarizadas por edad de mortalidad por cáncer de pulmón, según antecedentes de consumo de tabaco y exposición a polvo de asbesto. ¿Qué encontraron? Después de hacer estudios de seguimiento, ¿no?, de individuos que mueren de cáncer de pulmón, ¿qué encontraron ellos? De una cantidad de pacientes que habían fallecido por cáncer de pulmón, 11 no fumaban ni estaban expuestos al asbesto. Ellos se dan cuenta de esta asociación porque hay una fábrica de asbesto, aquí lo explica, donde habían trabajadores expuestos al asbesto, pero que también fumaban. Entonces, esto llamó su atención, la cantidad de personas que morían de cáncer de pulmón empleados en una fábrica de asbesto. ¿Saben lo que es el asbesto, no? Un material que se usa en la construcción para la fabricación de tejas, ¿no? Cubiertas de techo y otros usos, ¿no? Y ellos vieron que entre quienes había 602 por cada 100.000 personas la mortalidad entre quienes fumaban y trabajaban en esta fábrica de asbesto. Estaban expuestos al asbesto y estaban expuestos al tabaco. Impresionante, ¿no? Y también vieron la relación entre la mortalidad por cáncer de pulmón y el hábito de fumar solamente. Llegaron a la conclusión entonces de que el tabaco es un factor de riesgo para sufrir de cáncer de pulmón. Pero también llegaron a otra conclusión, que cuando dos factores de riesgo se unen, la probabilidad de sufrir el daño no se multiplica aritméticamente, sino exponencialmente, se potencializa, ¿no? Vean, al asbesto solamente la tasa de mortalidad es 58 por 1000 y al tabaco 123 por cada 100.000. Es decir que en una tasa de incidencia debería supuestamente, si estuvieran los dos, tener una tasa, por ejemplo, la suma aritmética, pues. Aquí se esperaría que si los factores de riesgo no se potencializaran entre sí, aquí la tasa de mortalidad, lo lógico que sería una tasa de 181 por cada 100.000 habitantes, entre quienes están expuestos a los dos factores de riesgo. Pero miren, fíjense qué hallazgo, ¿no? No es 181, 600 la tasa. Es decir, se potencializó el efecto hasta por 5 veces, ¿no?, lo esperado. De manera entonces que empezaron a sacarse todo este tipo de, acumularse todo este conocimiento de que los factores de riesgo, por ejemplo, que interactúan unos con otros, pueden potencializarse. Y hay importancia de la medicina preventiva, ¿no? Fue cobrando auge la medicina preventiva. Otro aspecto ya que empezaron a llamar la atención de los epidemiólogos: ¿por qué tantas mujeres adultas mayores, tantas ancianas mueren o tienen fractura de fémur en comparación con los hombres? ¿Por qué las mujeres más que los hombres? Y empezaron a investigar y bueno, se dieron cuenta de la asociación que había entre la osteoporosis y la fractura de cadera, la fractura de fémur.
Y ahí, bueno, se empezaron a diseñar acciones preventivas, ¿no? Ya la epidemiología se salió ya no solo del marco de las enfermedades infecciosas. Bueno, entonces, hasta aquí nuestra clase de hoy. La próxima clase continuamos en el estudio y el análisis de toda esta información, de este contenido. Seguimos la lectura comentada. Tengo una deuda pendiente con ustedes de hacerle llegar un instrumento para que ustedes se autoevalúen en la unidad número 1, con el conocimiento del contenido de la unidad 1, cómo evaluar ese contenido, porque próximamente van a tener el examen parcial. Ya pueden ir reportándose por el chat. Muchas gracias, amigo Guillermo, por su lectura, su buena disposición. Gracias, doctor. Te agradezco mucho.